viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Mi esposa me acompaña, mi hijo me acompaña, saluda a mami. Amén. Buenos días, hermanos y hermanas. Qué gusto verlos, qué gusto saludarlos. Yo quiero saludarlos con una cita bíblica. Quiero que por favor vayamos al Salmo 62. Salmo capítulo 62. Versículo 5 al 8. Salmo 62, versículo 5 y 8. Esta mañana, cuando estaba haciendo mi lectura diaria, el Señor me decía: comparte esto. Dice la palabra, ¿estamos todos allí? Vamos a estar puestos sobre nuestros pies. Quiero que reciban esta palabra. Demos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Él es tu esperanza, es mi esperanza. Es tu roca, tu refugio, y no resbalaremos. Amén. Dios tiene promesas para esta casa. Dios tiene bendiciones. ¿Quién cree? Amén. Amén. Pero tenemos que ser obedientes. Tenemos que escuchar su palabra. Tenemos que guardar su palabra, memorizarla y ponerla por obra. Amén. Esta promesa es para ti en este día, para que tú la recibas. Tu alma reposa, porque Él es tu esperanza, tu roca, y no resbalarás. No resbalaremos, pero tenemos que hacer la parte que nos corresponde. De ahí la importancia de recibir esta enseñanza del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Aleluya. Hijo, saluda. Nuestro hijo menor, David Josué. Aleluya. El Espíritu Santo, el discipulador perfecto. Esta es la enseñanza número 2. Queda pendiente otra, tal vez dos más. Bueno, el Señor dirá. Somos conscientes, recordamos todos, estamos ubicados en un principio básico. En un principio básico. Dios nos enseña todo lo que necesitamos saber. ¿Quién dice amén? Amén. Dios nos enseña todo lo que necesitamos saber. Amén. Y no solo nos enseña, nos imparte el conocimiento, sino que también nos acompaña en el proceso de crecimiento y madurez. Amén. Cada uno de nosotros necesariamente día a día crecemos y maduramos para dar fruto. Y como Dios nos acompaña, Él ha delegado en el Espíritu Santo esa responsabilidad celestial como Padre bueno que es, esa función de la Trinidad de acompañar a sus hijos. Amén. Los acompaña, nos acompaña. Para nosotros es importante como creyentes entender esto. ¿Por qué la iglesia contemporánea? Hablemos de la iglesia contemporánea para no entrar en aspectos de historia de la iglesia.
Ubiquémonos en la iglesia contemporánea. Los que llevamos ya algunos años en el Evangelio, nosotros llevamos más de 20, obviamente, aquí hay gente que lleva mucho más tiempo. Los que llevamos años en el Evangelio, recordemos cómo se nos enseñó el Evangelio, cómo nos llegó el Evangelio, cómo nos enseñaron el Evangelio, cómo se vivía el Evangelio en aquel entonces, cómo eran los cultos, las campañas, etcétera, a lo que es hoy. Hay un cambio bastante sustancial allí. Pero un cambio que desafortunadamente ha degradado la naturaleza del Evangelio. Veamos la adoración, la alabanza. En lo personal me deleito con estos signos. Se está cantando la Biblia, se está cantando lo que cantaba David, se está cantando lo que cantaba la iglesia primitiva, se está cantando lo que agrada a Dios. No quiere decir esto que en la actualidad las nuevas generaciones no adoren a Dios. Hay quien adora a Dios, pero hay un peso muy fuerte de una alabanza equivocada, de una adoración equivocada y hasta amañada con malos propósitos. Por ello es tan importante entender el acompañamiento constante, permanente del Espíritu Santo. Porque todo lo que nosotros hagamos, cada paso que demos, cada palabra que expresemos, cada pensamiento que tengamos, en lo que reflexionemos, ahí debe estar presente el Espíritu Santo. Tú no vas a poder agradar a Dios si no aceptas la presencia del Espíritu Santo. Cuidado con eso. Lo repito, no vas a poder agradar a Dios si no permites que obre el Espíritu Santo en tu vida. Por eso es el discipulador perfecto que nos acompaña siempre. Él está en nosotros. Somos templo de Él. Amén. Y el Espíritu Santo cumple una función esencial. Y es que guía al creyente, hace presencia en la iglesia, mueve al creyente en una línea para que pueda desarrollar la misión de Dios. Y la misión de Dios es que se viva y se predique el Evangelio para salvación. Para eso estamos nosotros. No para pedir casa, carro y beca, no. Bien lo decía la hermana Matilde aquí cuando estaba orando por los diezmos. Es que todo eso llega por añadidura. Si nosotros nos enfocamos en Cristo, como dice la palabra, mal buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Y todo eso, cuando dice la Escritura, todo lo demás se refiere a lo material, a lo que se come, a lo que se viste, y Jesús lo enseña. Pero hemos invertido las prioridades. Nos pesa más qué vamos a almorzar. Nos pesa más qué par de zapatos me voy a colocar mañana. Nos pesa más cómo voy a hacer para comprar ese televisor de 65 pulgadas. Nos pesa más cómo voy a hacer para cambiar de carro. Nos pesa más cómo voy a hacer para pagar la deuda. Y eso es importante pensarlo. Pero pesa más en la prioridad, porque dejamos de lado al Espíritu Santo. Y él dice en la Escritura, en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y ese versículo no es para evangelizar. Está equivocado quien lo usa para evangelizar. Ese versículo es para la iglesia, para el creyente. Está hablando el Señor: déjeme entrar, quiero cenar contigo, quiero tener comunión contigo, quiero estar contigo. Pero la iglesia muchas veces lo deja allá afuera. Y dentro de la iglesia queda la función del hombre, la prioridad del hombre, la naturaleza del hombre, la alabanza del hombre, la adoración del hombre. Y eso queda en el techo porque de ahí no pasa. ¿Por qué estamos tan serios? Lo que acabo de decir ni siquiera lo tengo escrito. Solo Dios sabe por qué. ¿Qué estamos diciendo? Dios desea que seamos sabios en todas las acciones de la vida. ¿Quién dice amén? Amén. Cuando decimos que seamos sabios, quiere decir que actuemos con sabiduría. Dice la Escritura: el principio del temor a Dios es la sabiduría.
La sabiduría no es algo menor. Es demasiado importante. Y si vamos a los Salmos, hay bastante. En Proverbios hay bastante que habla de la sabiduría. Santiago nos enseña que busquemos la sabiduría, que Dios la da sin medida. Amén. Y la sabiduría la necesitamos para poder desarrollar las obras que Dios ha establecido para nosotros. Y lo repito, las obras que Dios ha establecido para nosotros. Nadie dice amén, me extraña. Las obras que Dios ha establecido para nosotros, no las obras que nosotros creemos que debemos hacer para Dios. Esto pisa callos, confronta corazones, disgusta a muchos, pero es la verdad bíblica. Las obras que la iglesia desarrolla, las obras que tú haces como creyente, son las obras que Dios dispuso desde la eternidad para ti y para mí, no lo que nosotros creemos que debemos hacer. Porque cuando nosotros creemos que debemos hacer algo para Dios, ya estamos equivocados y seguramente vamos a terminar mal, porque terminan siendo obras muertas. Necesitamos la sabiduría para actuar, pero esa sabiduría no humana, sino la celestial. Aleluya. La que viene del cielo, la que solamente Dios da. Proverbios 13:16 dice, atención, escuchemos. Proverbios 13:16 dice, búscalo por favor en otra versión, mi amor. Proverbios 13:16 dice, a propósito, yo a mi esposa siempre le digo mi amor, le digo mamita, le digo mi esposa linda, y a veces hay gente que se molesta. Usted sí bien meloso con su esposa, es mi esposa y la amo, eso no lo voy a negar. ¿Qué hacemos? Con todo respeto, si le molesta, hermano, reflexione cómo está actuando usted con su esposa entonces, porque es mi esposa y yo la amo, y así la trato. Proverbios 13:16 dice, todo hombre prudente, atención, subraye, destaque, señale, tenga presente, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Justamente, ¿qué es ser necio, mami? ¿Qué es ser necio? Amén. Aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, eso es necio. ¿Y cómo dice ese proverbio en otra versión? Proverbios 13, versículo 16, versión TLA, traducción lenguaje actual. El sabio piensa bien lo que hace, y el tonto deja ver su estupidez. Fuerte, pero verdad. Por eso es importante leer versiones alternas. A veces uno dice, ¿cómo así? ¿Cómo así? Es la verdad. Eso traduce el original griego, porque el griego tiene muchas maneras de transmitirse al castellano. Amén. Y 1 Corintios, en este mismo orden de ideas, 1 Corintios 1:24, saltando del Antiguo al Nuevo Testamento, 1 Corintios 1:24 dice, igual mamita, búscalo por favor. 1 Corintios 1:24 dice, mas para los llamados, ¿quiénes están llamados acá? Amén. ¿Quiénes han sido llamados por Dios? A ver, yo estoy sorprendido. Me parece que estamos como bajos de nota, o no estamos convencidos, o algo hay que hacer aquí. Padre, dale sabiduría a mis hermanos, revelación. Ilumínanos, Señor del cielo, para que entendamos. ¿Quiénes han sido llamados por Dios? Amén. Todos deberíamos estar aquí diciendo amén, gloria a Dios, aleluya, gracias Padre porque me has llamado. Y si Dios te llamó para salvación, para ser útil en sus manos, para ser instrumento de honra en sus manos, vaso de honra en sus manos, aleluya. Amén. Dios no llama a nadie para vergüenza. Dios no llama a nadie para que sea vituperado. Dios no llama a nadie para que sea pisoteado. Dios llama a alguien para destacarlo, darle dignidad y honra. Somos los hijos del Dios eterno, aleluya. Y el Padre nos ama. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y cuando aquí la escritura, Pablo escribe así judíos como griegos, entiéndase, toda persona que ha sido llamada. Amén. De los judíos y de los gentiles. Ahí estamos nosotros. Amén.
Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aleluya, esto es poderoso, como dice otra versión. Primera de Corintios 1:24 dice, en cambio, para los que fueron elegidos por Dios, amén, sean judíos o no, Dios ha manifestado su poder y su sabiduría en la muerte del Mesías que Él envió. Aleluya. Cristo, poder y sabiduría de Dios. La obra de la cruz expresó la máxima manifestación de sabiduría y poder de Dios para poder someter a las tinieblas. Amén. Oseas 6:6. Dale un poquito de agua, mi amor, por favor. Oseas 6:6 dice. Oseas 6:6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio. Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Esto nos está hablando de la necesidad de tener conocimiento de Dios. Pero el conocimiento de Dios se da por medio de Jesucristo. Hay que conocer a Jesucristo para conocer a Dios. Y para que tú conozcas a Jesucristo necesitas la obra reveladora del Espíritu Santo. Amén. Como dice otra versión allí ese pasaje. Esta es más clara, dice Oseas 6:6. Ustedes me traen ofrendas, pero eso no es lo que quiero. Lo que quiero es que me amen y que me reconozcan como su Dios. Aleluya. Por eso Jesús le dijo a los fariseos y le dijo a los que le escuchaban: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y aquí hago un paréntesis. En este momento, no solo en Colombia, sino en muchas partes del mundo, por ser domingo, hay congregaciones llenas de gente. Hay partes donde hacen colas para entrar. Usted sabe bien que es así. Hay gente que hace cola para entrar a un servicio. Hay mucha gente reunida, pero honran a Dios de labios. De labios. Sus corazones están lejos de Él. ¿Por qué? Porque muchos de los que llegan a las iglesias ya llamándose cristianos, y esto es duro lo que voy a decir, pero es una verdad que los hechos lo demuestran. Muchos de los que se autodenominan cristianos no han nacido de nuevo. Son solo simpatizantes, seguidores. Y adicional, hay muchos ministros irresponsables, pastores irresponsables, que solamente enseñan lo que llena el alma de la gente, lo que le conviene a ellos para poder manipular la fe de la gente y tenerlos contentos ahí. Solo lo que el alma le viene bien, mas no predican la palabra del evangelio que hace convertir a la persona. Por eso Jesús dijo lo que dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y para que el corazón no esté lejos de Dios, de Jesucristo, necesita que el Espíritu Santo esté presente para que esté ahí puesto en Cristo Jesús. ¿Cómo dice ahí la otra versión? Ah, no, esa no es. Ok. Colosenses 2:1-4. ¿Cómo dice Colosenses 2:1-4? Dice Pablo así. A mí en lo personal Colosenses me fascina. Es un libro cristocéntrico espectacularmente hermoso. Colosenses 2:1-4 dice así. Pongamos atención. Pablo dice: porque quiero que sepáis. Miren cómo se expresa Pablo. Busquémoslo allí, mi amor, porque dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Atención. Y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Sabes una cosa? Pablo ya está orando por ti y por mí.
Jesús oró por ti y por mí. En Juan 17 lo dice. No oro por estos, sino por aquellos que han de creer, porque estos les van a decir de mí. Eso es lo que quiere decir Jesús. Esto Pablo lo está diciendo acá. Él ya está orando por ti y por mí. Y cuando tú oras por aquellos perdidos, estás orando por gente que tal vez en 80, 100 años, yo no sé, va a recibir el evangelio. Si Cristo no viene antes. ¿Me estoy explicando? Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Para que sean, atención, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien, Jesucristo, es Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Cómo dice allí? En traducción lenguaje actual, Colosenses 2, versículo 1. Yo quiero que sepan que estoy luchando mucho, tanto por ustedes, los de la iglesia en el pueblo de la Odisea, como por los que no me conocen personalmente. Y lucho para animarlos a todos y para que mantengan unidos en el amor de Cristo, y así lleguen a tener la plena seguridad de comprender todo el plan que Dios y Cristo habían mantenido en secreto. Para comprender que todo el plan que Dios y Cristo habían mantenido en secreto, todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento que se encuentran presentes en Cristo. Les digo esto para que nadie los engañe con frases bonitas pero falsas. Aleluya. Y eso de frases bonitas pero falsas, hoy se ve bastante en lo que se llama radio, televisión cristiana y en muchos puntos. Hay que discernir. Amén. Hay que pesar lo que se escucha. Amén. Hay que examinar los espíritus. Y cuando la palabra dice en Juan, en una de las epístolas de Juan, que hay que examinar los espíritus, se refiere a las personas. Ahí esa palabra espíritu habla de las personas. Hay que examinar a las personas, lo que dicen las personas, pero y cómo se presentan las personas, pero con relación a la palabra. Y tú no vas a poder discernir, tú no vas a poder ver en lo espiritual. Ese discernir quiere decir escudriñar, ver y tomar lo mejor en lo espiritual. Eso quiere decir discernir. Tú no vas a poder discernir si no cuentas con el Espíritu Santo. Amén. Si tú tienes sentado al Espíritu Santo y tú crees que las sabes todas, que no necesitas entendimiento, que ya sabes lo que necesitas saber, no aceptas una enseñanza nueva, crees que así como estás bien, te cuento ya que estás mal. Hemos sido levantados en un contexto de enseñanzas erróneas por un lado, equivocadas por otro y malintencionadas por otro. Muchas veces hemos sido enseñados no por mala fe ni con mala intención, sino porque no había conocimiento quienes nos enseñaron. Por eso cuando uno va y estudia la escritura, y hablo por lo que me ha pasado a mí, nos ha pasado con mi esposa, cuando leemos y comenzamos a estudiar, vamos al instituto bíblico, etcétera. Ahora que estoy haciendo una maestría con una universidad americana, uno comienza a mirar muchas cosas y uno dice: gloria a Dios, a nosotros nos han enseñado bien, aunque hay algunos detalles que no cuadran, pero nos han enseñado bien. Y yo les puedo decir, en virtud de esto, y mi esposa no me deja mentir, en el Concilio Iglesia Universal de Jesucristo, la doctrina es recta, no hay equivocación, aunque haya errores humanos. Aquí hay sana doctrina, digo, aunque hayan errores humanos, porque todos nos equivocamos. Pero los principios doctrinales, los fundamentos doctrinales que levanta este concilio, que profesa esta iglesia, que profesamos como concilio, como iglesia y UJ, son correctos.
Son escriturales. Están bien establecidos de acuerdo a la escritura. Esto no quiere decir que los hombres no nos equivoquemos. Porque los hombres que levantamos normas y reglamentos nos equivocamos. Pero cuando vamos a los fundamentos doctrinales, estamos en el camino correcto. Amén. Gloria a Dios. He podido hablar con gente de otras corrientes teológicas y definitivamente yo digo, estoy en el lugar apropiado, respetando lo que otros puedan considerar e interpretar. Estamos bien. Pero para que nosotros podamos digerir esto, para que lo podamos vivir, para que podamos crecer y madurar como corresponde, debemos aplicar el principio de la obediencia a la fe y a la verdad. Y el principio de la obediencia a la fe y a la verdad se aplica bien si dejamos obrar al Espíritu Santo. Porque Él es quien revela, Él es quien corrige. Al cabo de los años yo he tenido que corregir algunas enseñanzas. A veces digo yo, miércoles, esto yo lo enseñé hace 12 años y estaba equivocado. Así no era la interpretación exacta. Bueno, y gracias. A mí se me enseñaron que Apocalipsis 3:20 era para evangelizar, y así lo tomé y así lo asumí. Después estudiando claramente, no es para evangelizar. Aquí ya, no, mira el contexto, mira lo que hice aquí, mira lo que hice allá, interpreta aquí. No, claro, por ahí no es. Entonces digo yo, estaba errado. Corrijo. Y ahora enseñaré lo que corresponde, me estoy explicando. Pero hay que escudriñar la escritura. Y para escudriñar la escritura se necesita disposición, voluntad, determinación, querer hacerlo. Pero ante todo dejar al Espíritu Santo que obre y revele. Amén. Lo hemos dicho antes. La escritura pondera la enseñanza. Y Dios es el primero y perfecto maestro y quien enseña. Pero la voluntad divina estableció el Espíritu Santo para discipular, para enseñar, para corregir, para guiar. Amén. Para iluminar el conocimiento, para aplicar la sabiduría, porque esa sabiduría del cielo tú no la aplicas a tu propio. Esa sabiduría del cielo se aplica con la presencia del Espíritu Santo. Amén. No de otra forma. ¿Por qué? Porque es sabiduría del cielo precisamente. Amén. Necesitamos aplicar la sabiduría. Y la sabiduría que viene del cielo, en razón de la obediencia a la palabra, en razón a aceptar la obra del Espíritu Santo, es lo que nos va a permitir desarrollar la misión de Dios, viviendo y presentando el Evangelio como corresponde. Amén. Amén. Porque todos nosotros vivimos el Evangelio. ¿Quién dice amén? Amén. No los veo convencidos. Amén. Todos nosotros, vamos a ponerlo entonces en estos términos. Todos nosotros debemos vivir el Evangelio. Amén. A eso estamos llamados, a vivir el Evangelio. ¿Por qué estamos llamados a vivir el Evangelio? Porque nacimos de nuevo. Porque nacimos de nuevo. Y como nacimos de nuevo, nacer de nuevo quiere decir, rápidamente les cuento, nacer quiere decir nacido de arriba. Eso el original griego transmite eso, nacido de arriba. Eso es lo que quiere decir la palabra nacido de arriba de Dios, porque es obra de Dios. Eso dice Juan 1:13, voluntad de Dios, no de hombre. Aleluya. De nuevo, esa palabra nuevo se desprende de la misma raíz griega, de donde viene genética, de donde viene gen. Doctora, ¿qué es genética? ¿Qué son los genes? Explíquenos, por favor. Los seres humanos tenemos un ADN que nos marca, y cuando las estudiamos, los médicos y los especialistas, encontramos que hay unas características que vienen de papá y de mamá en este ADN. Por eso podemos hacer ahora estudios de paternidad y saber si ese niño, esa niña es hijo de esa señora y de ese señor. Es el ADN, es una información genética, es el principio cuando el óvulo y el espermatozoide se unen y están formando ese ser. Y eso queda allí plasmado, o sea que tenemos ADN espiritual. Pero adicional, el ADN marca la persona, la identifica con relación a quien la ha procreado, a su papá y a su mamá. Por eso uno dice,
Ven, David, aquí un momento, por favor, ven. Ven. Ven acá. ¿Nos parecemos? Quitémonos las gafas un momento. ¿Nos parecemos? Eso es genética. Ese es el ADN. Gracias, hijo. Uno lo ve caminar igual que el papá. Yo veo caminar a mi hijo y me acuerdo de mi papá. Los gestos, los temperamentos, los gustos, muchas cosas. Ahí está marcada la característica que la genética transmite. Entonces, espiritualmente, hay una genética espiritual de Dios. Y Dios ha puesto sus genes espirituales, permítame hablar así. Y por eso el hijo, la hija de Dios, se caracteriza desde que nace de nuevo por lo que es su padre, por quien es su padre. Aleluya. No lo pueden negar. Por eso aquel que dice que es cristiano, pero sus obras son completamente contrarias a lo que la palabra dice, uno dice, ¿nació de nuevo? No creo. Y además, nacer de nuevo no es fraccionado. Mujeres que han tenido hijos, levanten la mano. Por favor, levanten la mano las mujeres que han tenido hijos. Ok. Las mujeres que han tenido hijos me van a decir si soy lo cierto o no. Cuando nació tu hijo, tu hija, ¿nació por pedacitos o nació de una vez? De una vez, haya sido por cesárea, haya sido parto natural, pero el parto fue el parto y nació de una el muchacho o la muchacha. ¿Sí o no? Con Dios al nacer de nuevo sucede eso. Cuando tú naces de nuevo, aleluya. Y eres sellado por el Espíritu Santo para declarar ante el universo y ante el enemigo de las tinieblas que le perteneces a Dios. Él es tu Padre, Él es tu dueño, Él es tu Dios, Él es tu Señor. ¿Quién dice amén? Si lo vas a aplaudir, apláudelo como corresponde al Dios de los cielos. Aleluya. Para entender esto, necesitamos al Espíritu Santo. Amén. Y si quieres saber más de lo que acabo de citar, vincúlate al Instituto Bíblico porque estoy enseñando esa materia, se llama Nuevo Nacimiento. Ahí estamos enseñando esto. Se requiere sabiduría, mucha sabiduría para obrar en las instancias de vida del Cristo vivo, justamente. Necesitamos la sabiduría del siervo. Porque es innegable. Y creo que todos estamos de acuerdo en lo siguiente: la falta de sabiduría y de dejar obrar al Espíritu Santo nos ha conducido a cometer cualquier cantidad de errores. Yo levanto la mano. Todos. Yo creo que también levanto los pies. Y no estoy hablando como inconverso, estoy hablando como creyente. Porque un inconverso esto no lo entiende. Él no, para esto no es, eso para ellos esto es locura. Pero como creyentes sabemos de qué estamos hablando. Por no permitirle obrar al Espíritu Santo, por no escuchar la voz de Dios, por no aplicar la sabiduría divina, hemos cometido y se cometen muchos errores. Y después Dios nos perdona, pero asuma las consecuencias. Las consecuencias Dios nos las quita, pero te fortalece para que las afrontes. Y por misericordia te permite salir adelante. Amén. ¿No me crees? Mira la vida de David. ¿Qué pasó después de lo que hizo? Sabiduría proviene de raíces desde el hebreo y arameo para llegar al griego Sofía. ¿Alguien se llama Sofía? Sofía es sabiduría del griego. Y Sofía es conforma la raíz de la palabra filosofía. Filo, amor, Sofía, sabiduría, amor por la sabiduría. Eso quiere decir filosofía, amor por la sabiduría. Entonces, en ese contexto, la sabiduría, de acuerdo a ese original griego, implica una cualidad de pericia y buen juicio. Pericia y buen juicio, desarrollada a partir de la experiencia, la observación y la reflexión. ¿Y saben una cosa? Es lo que menos aplicamos nosotros como creyentes. Y no me estoy inventando nada. Sé que así es, porque es que lo que uno ha vivido a través de los años y por los mismos las experiencias de vida nos llevan a decir, es verdad, yo mismo lo he vivido así. Yo mismo he cometido errores. Amén. La sabiduría es una función de la mente educada, claro, sí. Pero en este caso educada, transformada por Dios, por la palabra, por la semilla viva y por la obra del Espíritu Santo. Y solo Dios puede realizar
esa transformación para cumplir sus propósitos. Amén. Por eso nacemos de nuevo. Porque si no hemos nacido de nuevo, no podemos contar con el Espíritu Santo. Y si no contamos con el Espíritu Santo por no haber nacido de nuevo, no podemos decir que somos discípulos de Cristo. Por eso no podemos ser discipulados por Él. Me estoy explicando. Dios va a discipular a través del Espíritu Santo solamente a quien nace de nuevo. A nadie más. O pastor, usted para discipular a alguien va a llamar a un vecino que es inconverso. No. Y el vecino dice: tranquilo pastor, yo hablo 3 idiomas, hablo español, francés e inglés, y parlateo algo el italiano. Tengo 3 profesiones, 2 maestrías, un PhD y un doctorado. Me especialicé en educación filosófica en la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos, e hice una maestría en Harvard y salí doctorado en Bristol. Yo le puedo enseñar a esa persona quién es Dios. ¿Tú le soltarías a una persona, a un fulano así, por su hoja de vida tan prestante? Será muy prestante humanamente, pero si no ha nacido de nuevo y no ha sido él discipulado, no puede venir a discipular ni alguien aquí. Amén. ¿Me estoy explicando? Amén. ¿Sabes por qué? Te voy a contar un testimonio. Nos lo transmitió un profesor cuando estaba estudiando. Nos contó lo siguiente. Él estaba en África en misiones. Llegó a un lugar del África. El África, de por sí tenemos la idea clara de que el África es un sector pesado espiritualmente. Él llegó a evangelizar allí y entonces pues se encontró con un misionero que iba de salida y él llegó allá. Cuando llegó se dio cuenta cómo era el ambiente espiritual bien pesado. Pero él llegó en la autoridad del Espíritu Santo, con el respaldo del poder de Dios, con la autoridad delegada por Jesucristo, porque había sido enviado por Dios, bendecido en su iglesia y enviado por su pastor a cumplir la misión. Y él llegó allá y se le han rebotado los espíritus inmundos y los demonios de allí. Pero ese hombre en su batalla los sometió y los echó fuera, y allí prosperó el evangelio y se levantó una comunidad cristiana con fuerza, con vehemencia, con determinación y con presencia del Espíritu Santo. Después, con los años, él reflexionó qué había pasado con el otro misionero que había estado allí tanto tiempo y no había pasado nada. Está peor que... Pues sencillamente que el primer misionero había llegado allí, no sabemos cómo, pero había llegado allí lleno de títulos y rótulos educativos, académicos. Había estado por seminarios, había estado por universidades teológicas, había sido profesor de instituto bíblico, hablaba arameo, hablaba hebreo, hablaba griego, especialista en no sé qué, escritor de libros, no sé qué, teólogo, disertaba. ¡Qué maravilla! Pero no tenía el poder de Dios, no tenía el Espíritu Santo. Y cuando llegó allí, los demonios se burlaban de él. Sé quién es Jesús, sé quién es Pablo. ¿Y tú quién eres? Es que los demonios no le huyen a un título. Los demonios le huyen a la unción y a la presencia del Dios con el poder del Espíritu Santo. ¿Quién dice amén? Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Por eso necesitamos ese discipulador haciendo su obra en nosotros. Pero de nosotros debe haber obediencia, sujeción, sometimiento, respeto, lealtad, fidelidad. ¿Quién dice amén? Y es todo lo que adolece en la iglesia, porque a la gente hoy día no le gusta ser leal ni fiel a Dios, no le gusta someterse a la voluntad divina y rechaza humillarse ante el Dios vivo. Hay gente que le duele en lo humano hacer esto ante Dios. Hay personas que no se humillan ante Dios por vergüenza ante el amigo. Y simplemente con el tiempo, por caerle bien al amigo, quedarán en vergüenza con Dios. Para que te puedas humillar ante Dios, necesitas al Espíritu Santo. Necesitas al Espíritu Santo que mantenga esa antorcha prendida en el hombre interior. Porque la Escritura nos enseña que este hombre interior se va fortaleciendo mientras el hombre exterior se va debilitando.
Por eso, estas nobles ancianas, estos nobles ancianos, sus oraciones son de poder, porque los humanos serán débiles por los años, pero son poderosos en el Espíritu Santo, porque el poder de Dios está en ellos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La sabiduría tiene directa relación con la obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Tú quieres actuar con sabiduría? Obedece lo que Dios dice. Aleluya. Es el ejercicio de obediencia a la fe y a la verdad. Miren lo que dice Job 28:20. Job 28:20. Si me paso de las 11 me disculpan, por favor. ¿Puedo hacerlo? Job 28:20 dice la escritura de esta manera. Dice Job 28:20 preguntando: ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Pregunta Job. El Salmo 37, 30, 31 da una respuesta interesante. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. La ley de su Dios está en su corazón. ¿De dónde viene la sabiduría? De lo que tú tienes en tu corazón. ¿Cómo dice otra versión? Job 28, Salmo 37. 20 y Salmo, bueno, el Salmo 37, 30, 31. Salmo 37, 30, 31. Salmo 37, 30, 31. Cuando los buenos hablan, lo hacen siempre con sabiduría y siempre dicen lo que es justo. Siempre tienen presente las enseñanzas de su Dios, por eso jamás tienen tropiezos. Aleluya. Este es un principio sólido de la palabra para que caminemos bien con el Señor y seamos de verdad prosperados. Prosperar, para ser prosperados tú no necesitas venir a sembrar ni a hacer pactos, nada de eso. Eso son mentiras, manipulaciones de la fe. Esos son ladrones los que hacen esas cosas. Te están sacando el dinero. Tú para prosperar necesitas creerle a Dios y obedecerle. Y Dios se encarga de todo lo demás. Aleluya. Entonces, para que la vida del creyente sea de testimonio y se evidencie que crece, madura y da fruto, se requiere dejar obrar al Espíritu Santo para que pueda obrar a sí mismo en sabiduría. Amén. Se requiere una actividad constante del Espíritu Santo como discipulador personal, discipulador perfecto de parte de Dios. ¿Quién dice amén? Ahora, no olvidemos algo. Lo dijimos hace 8 días, pero hay que recalcarlo, recordarlo, enfatizarlo. En la palabra se evidencia que el discipulado responde a un plan de Dios. Amén. Es un plan divino, así como lo es el matrimonio, por ejemplo. Es un plan divino. Y justamente Dios da el ejemplo de cómo aplicarlo efectivamente. Amén. Y aplicarlo efectivamente es aplicarlo con sabiduría. Tú no puedes discipular en tus fuerzas. Tú no puedes discipular en tu conocimiento. Tú no puedes discipular en lo que crees. Tú discipulas bien, guiado por el Espíritu Santo. Amén. Y Él es el que obra. Amén. No hay discipulado sin la presencia del Espíritu Santo, lo hemos dicho. Y yo lo sostengo. Lo demás son obras de hombre. Terminan siendo obras muertas. Vamos al fundamento bíblico de hoy. ¿Qué es una obra muerta? ¿Qué es una obra muerta, mami, a propósito? ¿Quién sabe qué es una obra muerta? Que no hay frutos. Una obra muerta es aquella que aparentemente parece ser buena, como servirle al Señor acá adelante, como hacer una dirección, pero que no nació del corazón de Dios, que no era el momento en el corazón de Dios y que no era en el lugar. Aparentemente la obra parece ser buena, pero de dónde viene y para dónde se quiere hacer, tal vez la persona quiere servir para sobresalir, para que le reconozcan la intención, como decía mi hermana. Una obra muerta es eso. Entonces, aparentemente parece ser buena, pero no tiene ni la motivación, ni el tiempo, ni el lugar correcto, y no nació en ese momento del corazón de Dios. Eso es una obra muerta.
Por eso, dentro de los fundamentos de la fe cristiana que establece Hebreos capítulo 6, versículos 1 al 3, uno de ellos es arrepentimiento de las obras muertas. Hablando de todo el contexto del arrepentimiento. Hay que ir al Instituto Bíblico, los invitamos. Fundamento bíblico para hoy, Juan 14, 23, 25. Juan 14, 23, 25. Dice la escritura en estos términos, le pido el favor a mi esposa que lo lea. Juan 14, 23 al 25, dice la escritura así. Juan 14, 23 al 25, Reina Valera del 60. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Amén. Y el 26 yo lo agrego y dice así: más el Consolador, el Paracletos, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús, Él os enseñará algunas cosas. Él os enseñará ciertas cosas. Él os enseñará lo que a ti te parece. Él os enseñará lo que a ti te gusta. Él os enseñará todas las cosas. Y os recordará algo. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. En virtud de este versículo 26 del capítulo 14 de Juan, y hay mucho más, pero en virtud de ese versículo se entiende la prioritaria y vital necesidad de contar con la actividad viva del Espíritu Santo. De lo contrario, no vas a tener revelación de la palabra, no vas a ser formado en el carácter de Cristo, ni vas a recordar todo lo que Jesús dijo. Y no estamos hablando de un ejercicio intelectual, de capacidad humana, de recordación, de memorización, porque tú puedes memorizar no sé cuántos versículos, capítulos enteros. Claro que sí, humanamente se puede. Hay métodos para estudiar y lograr memorizar todo eso. Pero no es así. Es que la palabra no basta con memorizarla, la palabra debe ser revelada, debe pasar del logos al rema. Y ese rema solamente lo produce el Espíritu Santo. Amén. Amén. Por eso es tan importante la presencia viva del Espíritu Santo. De ahí por qué el Espíritu Santo recibe el nombre de Consolador. Ese Paracletos. La palabra griega Paracletos se traduce como Consolador, significa uno llamado para estar al lado del otro para ayudarle. Amén. El Espíritu Santo no solamente está en ti porque tú eres templo, es que está a tu lado. Amén. Aleluya. Yo he tenido momentos, como le digo a veces a mi esposa, estoy frente al computador, estoy preparando, por ejemplo, una enseñanza, tengo la idea, pero no paso del primer párrafo. ¿Me estoy explicando? Yo le digo a mi esposa: mami, no doy ni para adelante ni para atrás, de aquí no paso, no sé. Tengo la idea, pero no la puedo desarrollar, no sé qué me pasa. Y a veces con Sabiduría me dice: mejor acuéstate, te levantas temprano. Y efectivo, me acuesto, duermo tranquilo, consiento a mis gatitas, le doy un pico a mi esposa y me duermo. Me levanto a las 2, 3 de la mañana y en una hora ya está listo todo. Fluye así, hermano. Fluye de una manera impresionante. Fluye. Es algo que solamente hay que vivirlo para poderlo entender. Amén. Esa es la obra del Espíritu Santo. Amén. ¿Puedo Descansar leer en el él. versículo 26 acá? Sí. Traducción lenguaje actual, solo el versículo 26 de Juan 14. El Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Amén. Aleluya. Hermano, lo que queremos transmitir y que quede en cada corazón
que sea dimensionado por cada uno de ustedes. Lo pueden llevar a su razón, pero que esté allí en el corazón. Es que esta la importancia del acompañamiento planeado por Dios para el creyente, que toda persona nacida de nuevo es templo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno. Hagamos cuenta que no he dicho nada. Lo vuelvo a repetir. Hay que tener paciencia, tranquilos. Es tal la importancia. Es tan importante para Dios el acompañar al creyente, que ha hecho de cada creyente, cada persona nacida de nuevo, templo de su Santo Espíritu. Amén. Y cuando hablamos templo de su Santo Espíritu, dice permanencia. Permanencia. Completamente diferente a lo que se daba en el Antiguo Testamento. Porque el Espíritu Santo se manifestaba esporádicamente sobre alguien. Pero es que aquí sobre el creyente, sobre ti, sobre mí, hay permanencia, hay acompañamiento, hay presencia constante. Él es templo del Espíritu Santo. Aleluya. Por eso, cuando hablamos de la presencia del Espíritu Santo, debemos entender, aceptar, no asumir, sino aceptar, entender y darle gloria a Dios, porque si está el Espíritu Santo en mí, la misma Trinidad está en mí. Aleluya. Si está el Espíritu Santo en ti, la misma Trinidad en ti. Tienes la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tienes la presencia del Dios Todopoderoso. Eres templo del Dios viviente, dice la Escritura. No me estoy inventando nada. Todo esto está escrito. Está escrito. El hermano Daniel no se está inventando nada. Amén. Entonces viene una pregunta: ¿dónde habita y hace presencia el Espíritu Santo? Ya lo dijimos. ¿Dónde habita y hace presencia el Espíritu Santo? Por eso el Espíritu Santo nos ha sido dado. Y Él mismo comienza a desarrollar la misión de Dios. Nos capacita, nos prepara, lo hemos dicho. Nos acompaña, nos corrige, eso lo hemos dicho. ¿Y para qué? Para afianzarnos en la fe. Amén. Para avivarnos esa esperanza. Amén, amén. Para que mantengamos los ojos en Jesús. Para que seamos obedientes a la fe y a la verdad. Para que fluyamos en los dones que Dios nos da, que el Espíritu Santo coloca en nosotros. Para que seamos efectivos y fructíferos para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. Amén. 1 Corintios 6, 19, 20. Búscalo allí, mi amor. 1 Corintios 6, 19 y 20 dice así. Pablo está manifestando eso y hace una pregunta retórica, Pablo, confrontativa realmente. Exhorta con la pregunta, confronta con la pregunta. Dice Pablo, 1 Corintios 6, 19, 20, aleluya. Dice así, ¿estamos ahí? Amén. Amén. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Atención. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? En vosotros. ¿Cómo es? Una preposición. Una preposición. Esa palabra en una preposición quiere decir dentro de, haciendo parte de. Es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La trascendencia de la presencia del Espíritu Santo. Empezando porque nuestro cuerpo y nuestro espíritu no es nuestro, le pertenecen a Dios. Por eso aquel principio erróneo de que la mujer puede disponer de su cuerpo y tomar decisión sobre su cuerpo, y porque es su cuerpo,
humanamente será legal, porque las leyes lo permiten, pero ante Dios es equivocado. El dueño es Dios, quien dispone es Dios. Amén. Entendiendo que somos templo del Espíritu Santo, y entonces en conclusión se confirma nuevamente que el Espíritu Santo habita en el creyente, porque somos templo del Espíritu Santo, y este templo no es nuestro, es de Dios. En consecuencia, atención, escúcheme bien lo que voy a decir. Como este templo le pertenece a Dios, yo soy mayordomo de este cuerpo, de este templo, y le doy cuentas a Dios de lo que hago con ese templo. Debo cuidarlo. Por eso a mí me toca bajar de peso. No, y es que está dispuesto, ¿verdad? Debo bajar de peso. Debo cuidar este cuerpo. Cada creyente debe cuidar su cuerpo. Y eso incluye lo espiritual, obviamente, pero también lo natural, lo físico. Amén. Como somos templo del Espíritu Santo, aquí viene algo bien genial lo que vamos a desarrollar ahora, para entender mejor la dimensión del discipulado permanente del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo por el creyente? Es la pregunta. ¿Qué hace el Espíritu Santo por el creyente? Recordando que no es externo al creyente, sino que es que está en el creyente. Tú no necesitas salir allá, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo está tan lejos de ti como tu fe lo disponga. Tan lejos como tu fe lo disponga. Si tú eres consciente, si tú lo sabes, si lo tienes revelado que el Espíritu Santo está dentro de ti, está ahí, tú hablas con él, lo buscas ahí, en tu intimidad. Amén. No necesitas ir con la esposa, ni con el hijo, ni con el esposo. Eres tú con el Señor. Y tú no necesitas, perdóneme en eso, tú no necesitas un ritualismo de 12 horas arrodillado ante Dios. No, tú necesitas es saber que necesitas a Dios y cuentas con el Espíritu Santo. Puedes ir conduciendo, puedes ir en Transmilenio, puedes estar trabajando, puedes estar sentado, pero si tú necesitas al Espíritu Santo, lo necesitas y lo necesitas, tú sabes que Él está ahí disponible para quien le busca. Amén. Esto es importante, aunque habrá momentos en que tienes que estar de rodillas ante Él. ¿Me explico? ¿Qué hace el Espíritu Santo por el creyente? Número 1, sella como garantía para el creyente. El sello del Espíritu Santo. Cuando naces de nuevo, eres sellado. Aleluya. En cualquier cultura, a través de los tiempos, en las sociedades humanas, o en la sociedad humana, en cualquier cultura, a través de los tiempos, un sello habla de una identidad, de una propiedad, de algo exclusivo. Amén. Eso habla el sello en cualquier cultura. Efesios 1:13-14 dice. Efesios 1:13-14 dice. Eso se va a poner bueno. Efesios 1:13-14. Dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿En quién? En Jesucristo. Aleluya. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa al nacer de nuevo. Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Espiritualmente estábamos muertos. Por eso hoy claramente entendemos que nosotros somos un espíritu nacido de nuevo, que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Somos tripartitos. Hay algunas corrientes que dicen que el alma y el espíritu es lo mismo. Bueno, son maneras de interpretar. A mí la palabra claramente me enseña que somos tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu nace de nuevo porque espiritualmente estábamos muertos, distanciados de Dios, separados de Dios. Dios le da vida al espíritu. Cuando Dios le da vida al espíritu, lo sella, nace de nuevo, inmediatamente es constituido en hijo de Dios. Amén. Con todos los beneficios de hijo. Aleluya. Pero con las responsabilidades de hijo. Y empieza el proceso de santificación.
Y empieza la obra de santificación del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo toma la semilla viva que es la palabra y empieza a trabajar en el interior de ese personaje, en su parte almática, para que esa transformación que se va dando en el alma, que implica pensamientos, comportamientos, conductas, etcétera, etcétera, se evidencie con sus hechos externamente. Amén. Les he resumido una clase que se llama El hombre en tres dimensiones. Y el sello del Espíritu. Ese es el sello del Espíritu Santo. Es lo primero que hace el Espíritu Santo por nosotros. Nos sella. Porque Dios nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. Amén. ¿Qué más hace el Espíritu Santo por nosotros? Ahora, atención. Complemento con algo. Se me estaba olvidando aquí algo. Se me estaba pasando algo. Como Él nos ha sellado, el verso 14 dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Que es las arras de nuestra herencia. El anticipo a. ¿Cuál es la herencia? El llegar un día a estar con Cristo cuando suene la trompeta. Porque creemos que sonará la trompeta. ¿Quién dice amén? Amén. Sonará la trompeta y la iglesia será levantada a los cielos. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estemos vivos en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y nos encontraremos con Él en los cielos. Se dará el arrebatamiento, se dará el traslado de la iglesia al cielo, a encontrarse con Jesucristo en las nubes y después ir al cielo, al tribunal de Cristo, y tan pronto la iglesia sea levantada, inmediatamente en este mundo empiezan 7 años de gran tribulación. Amor, eso es lo que dice justamente para IUJ, para nuestro concilio, así está escrito. Eso lo Por creemos. eso cuando nosotros revisamos con mi esposo y mis hijos cómo están nuestros fundamentos en el concilio IUJ, llámese Colombia, Puerto Rico, allí está escrito. Pero hay corrientes que dicen que los creyentes vamos a estar pasando por la tribulación. No solamente lo que mi esposo les está diciendo aquí, en este versículo 14, en las arras del Espíritu, la herencia que vamos a tener. Pero sepa usted que este concilio cree en el arrebatamiento. Antes de la gran tribulación. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué más hace el Espíritu Santo con el creyente? Le da identidad y posición al creyente. Identidad y posición. Aleluya. Cuando tú naces de una familia, humanamente, tú recibes un apellido. Esa es tu identidad. Yo soy Daniel Hugo Pinto Quintero. Y si hay un homónimo por nombre y apellido, tengo una identidad. 19-393-795. Y eso no me lo cambia nadie. Esa es mi cédula. Amén. En Jesucristo no hay homónimos. Tú tienes una identidad única ante Dios. Eres hija. Te da una posición porque te coloca en el cuerpo, en una posición definida. Eso dice Corintios, 1 Corintios 12, ¿verdad? Te coloca en una posición definida. Y como te coloca en una posición definida, te asigna unas funciones específicas. Y como tienes una posición definida, unas funciones específicas, entonces también tienes una responsabilidad ante Dios. Amén. Señor. Amén. Los tres, voy a tomar como ejemplo el pastor, a mi esposa y a mí. Los tres predicamos la palabra. Tomamos el versículo 1:14 de Efesios, ¿verdad? Ok, vamos a predicar de ello. Con toda certeza los tres, aunque tengamos los mismos principios doctrinales, hayamos estudiado en el mismo instituto, tengamos 20 años en la misma iglesia, cuando vayamos a predicar, el Espíritu Santo se manifiesta con la predicación a través de nosotros, de cada uno de manera diferente. Porque Dios no hace clones. Dios no está clonando espiritualmente a nadie. Dios no hizo robots. Dios no hace máquinas. Dios no tiene en el cielo una fábrica de producción permanente tipo hacer televisores o carros. No. Dios hace nacer de nuevo. Y te da autonomía, libertad. Y haces uso de tu libre albedrío. Por eso Dios respeta esa voluntad tuya. No te impone nada. Porque para Dios sería fácil entonces hacer maquinitas. Y si Dios hacía maquinitas, ¿para qué la obra de la cruz? ¿Para qué la sangre de Cristo derramada?
¿Para qué la palabra profética del Antiguo Testamento? ¿Para qué el arca de Noé? ¿Para qué todo eso? No, sencillamente Dios hacía robots y ya se acabó. Pero Dios no hizo robots, Dios hizo hombres conforme a su imagen y a su semejanza, con aquellos atributos comunicables de Dios, para que tomen decisiones y amar a Dios, seguir a Dios, obedecer a Dios. Es una decisión personal. Amén. Gloria a Dios. Que el Espíritu Santo te va a orientar, pero si tú te quieres revelar, te revelas. Pero después de haber nacido de nuevo, no hay vuelta atrás. La salvación no se pierde. Hay gente que dice que la salvación se pierde. Lo lamento. Mi interpretación, lo que me ha enseñado la Escritura a través de los años, claramente a mí me dice que la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque si la salvación se pierde, sería imperfecta la obra de la cruz. Porque la salvación no es de hombres, la salvación viene de Dios y lo que Él hace es perfecto. Ese es un punto álgido para muchos, pero la salvación no se pierde por eso, porque la obra la ha hecho Jesucristo en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Y entonces, si la salvación se pierde es porque caes en pecado. Entonces, ¿cuántos pecados necesitas o qué tipo de pecados necesitas para perder la salvación? Y si tú te arrepientes, entonces vuelves a nacer de nuevo. Vuelves a llevar a Cristo a la cruz. Aleluya. No, la obra de la cruz es una sola. Y Él no muere dos veces, ya murió por todos. La salvación es una sola. Y el sello del Espíritu Santo es uno solo. El nacer de nuevo es una sola vez. Por eso es, ¿se nace o no se nace? De ahí el por qué hay muchas personas en las iglesias que son solamente seguidores, simpatizantes. Y hay tres tipos de personas que se identifican en las iglesias. A través de los años los tenemos bien definidos, clarito. Hay personas que son, a ver, ¿qué expresión utilizo? Son personas que son muy comprensivos. Llegan a la iglesia, escuchan la palabra y después dicen: hermano Henry, muchas gracias por invitarme a la iglesia. ¿Saben una cosa, hermano Henry? El predicador tiene razón. Si es que los hombres son muy malos. Dice así, los hombres son muy malos, efectivamente son muy malos. Y necesitan arrepentirse. Sí, los hombres necesitan arrepentirse. ¿Saben que sí? Dios tiene razón, sí, los hombres son malos. Muy reflexivo, muy convencido que los hombres son malos y que Dios tiene razón. Y ahí quedó, ¿cierto? Número uno. Pero también llegan a las iglesias otro tipo de personas. Aquellos que escuchan el mensaje y se compungen. Se dan golpes de pecho y llegan. Yo he visto gente así. Y lloran, y moquean, y lloran, y moquean. Me pasó una cosa una vez en Madrid. Testimonio. El llamado. Pasaron varias personas y yo había visto un varón que desde que llegó ese hombre tenía la cara completamente desencajada, llorando, atribulado, y pasó y se arrodilló y yo le dije: pastor, ese varón está bien tocado. Y me dice el pastor con sabiduría, porque ya lo conocí, me dice: hermano, los cocodrilos también lloran. Perdón, pastor, los cocodrilos también lloran. Y me explicó, y en efecto ese hombre nunca más lo volví a ver allá. Entendí después, el hombre había ido ese día en esa condición porque quería reconquistar a la novia que había perdido. Y la novia que había perdido hoy día está casada con un varón de Dios y son una pareja de testimonio en la iglesia. Lágrimas de cocodrilo. Entonces en las iglesias vemos muchas lágrimas de cocodrilo, gente con pujidos. No pasa. Pero hay un tercer grupo de personas. Llegan a la iglesia, escuchan el mensaje y el Espíritu Santo toca esa vida y la persona se deja tocar. El Espíritu Santo está disponible, dispuesta, es el momento, y el Espíritu Santo lo convence de pecado, de justicia y de juicio, y así no esté llorando ni esté de rodillas, simple y llanamente entiende que es pecador, recibe a Jesucristo, lo confiesa y nace de nuevo. Aleluya. Ahí hay regeneración, hay un nuevo nacimiento, hay una transformación, hay un sello del Espíritu Santo, hay un Hijo de Dios. Aleluya.
¿Entendemos? Y las iglesias están llenas de los dos primeros. Llenas. Es bueno preocuparse por las bancas vacías, pero propongámonos tener las bancas llenas de personas que hayan nacido de nuevo. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor le da identidad y posición al creyente. Romanos 8, 16, 17, le pido el favor a mi esposa que lo lea y lo explique porque a ella le fascina este pasaje. Romanos 8, 16, 17. Romanos 8, 16, 17. Dice la palabra, el Espíritu, allí este Espíritu es con E mayúscula, es el Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Ese espíritu está escrito con E minúscula, es nuestro espíritu. Vuelvo a leer, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que juntamente padecemos con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu y nos dice que somos hijos de Dios. Eso es lo que se conoce como koinonía, una comunicación, si lo dejamos hablar. Aleluya. Nuestro espíritu está dispuesto a dejarse guiar por el Espíritu Santo, a escucharlo, pero a veces dejamos que nuestra alma, donde están las emociones, los sentimientos, la parte de la voluntad, tome la decisión. Y no es nuestro espíritu el que está escuchando. Entonces somos hijos e hijas de Dios porque el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu y nos dice que lo somos y nos lo confirma. Amén. Identidad y posición del creyente en Cristo. ¿Qué más hace el Espíritu Santo por el creyente? Le suple y le sacia. Importante esto. Dice Juan 7, 37, 39. Juan 7, 37, 39. Dice la escritura así. Juan 7, 37, 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Venga a mí y beba gratuitamente. Deja obrar al Espíritu Santo gratuitamente. Tú no necesitas pagar para recibir la unción del cielo. Tú no necesitas pagar para crecer en el conocimiento y la gracia divina. Tú lo que necesitas es creerle a Dios e ir a Él. Amén. Buscarlo a Él. Porque la misma escritura dice que Él no echa fuera a quien le cree y a quien lo busca. Y la escritura también dice en Hebreos 1:6, si recuerdo bien, que a Dios no le agrada si no se tiene fe. Es imposible que Dios deseche a alguien que tiene fe. Hay que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Él suple y sacia. Él te da el agua de vida y el pan de vida. El Espíritu Santo es el que nos alimenta, digámoslo así. Por eso es el discipulador perfecto. Él es el que trae ese alimento a tu vida. Pero también necesitamos estar deseosos de comer y de beber. Amén. El Espíritu Santo no te va a dar lo que tú no quieras. Tú quieres agua de vida, Él te va a dar agua de vida. Tú quieres pan de vida, Él te va a dar pan de vida. Tú quieres que se forme el carácter de Cristo, Él te va a formar el carácter de Cristo. Tú quieres que el Señor te sacie, te llene, Él te va a saciar, te va a llenar. Pero cuenta con tu voluntad. ¿Qué más hace? Enseña y recuerda. Amén. Juan 14:26, que lo leímos, dice, lo vuelvo a leer: mas el Consolador,
El Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mi esposa lo sabe explicar de esta manera. Explícalo, mami. Así, sintetizado. El Espíritu Santo te guía, te enseña y te recuerda, porque no basta con tener el conocimiento. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Es decir, inteligencia puedes tener, Él te enseña, pero sabiduría es la aplicación de ese conocimiento. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Tú puedes pararte aquí al frente, hablar a todos, saberte esta palabra, saberla explicar, pero si sales por esa puerta y en tu casa eres otra, no hiciste nada. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. ¿Qué sabiduría? Saber aplicar lo que Dios mismo a través del Espíritu Santo te dio a entender. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahí está orando ese discipulado perfecto. Número 5, revela el futuro. Tú no necesitas ir donde Regina 11. No necesitas leer el horóscopo. No necesitas ir donde el indio amazónico, ni donde Salomón. No, nada de eso, hermano. Ni donde Walter Mercado, nada de eso. Tú lo que necesitas es leer la Escritura y dejar que el Espíritu Santo te hable. Amén. Nosotros tenemos un futuro glorioso como creyentes, el cielo, ya, se acabó. Vamos para el cielo y allá estaremos con Cristo por la eternidad. Juan 16:13 dice así. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Eso tiene una aplicación de vida práctica diaria, pero también tiene una aplicación de orden escatológico. Cuando tú lees Apocalipsis, por ejemplo, Ezequiel, Daniel, Apocalipsis, tú necesitas al Espíritu Santo para que te ayude a revelar esos pasajes. Amén. Porque hay que leer Ezequiel, Daniel, Mateo 24 y Apocalipsis en conjunto para aplicar escatología. Aleluya. O si no te enloqueces. Pero cuando tú lees Apocalipsis y sabes que eres hijo e hija de Dios y vas para el cielo, te pones feliz. Porque sabes que Dios te saca de eso antes de que empiece la gran tribulación en la tierra. Y estarás en el cielo mientras en la tierra los moradores de la tierra viven todas esas cosas. Amén. También el Espíritu Santo ayuda a interceder por nosotros. Esto es muy importante. Dice Romanos 8, 26, 27. Tranquilo, ya vamos terminando, no se preocupen. Romanos 8, 26, 27 dice así. Ayuda a interceder por nosotros y dice así la palabra en Romanos 8, 26, 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿En qué? En nuestra debilidad. Tengamos presente algo. Atención. Nosotros por naturaleza somos débiles. El fuerte es Dios. Por eso la Escritura dice, bástate mi gracia, le dijo el Señor a Pablo. En nuestra naturaleza, aún defectuosa, no sabemos orar y cometemos errores porque terminamos muchas veces orando en la carne o por deseos almáticos. Pero la oración perfecta que llega al cielo la dirige y realiza el Espíritu Santo en favor nuestro. Aquí dice la Escritura, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Como conviene, eso quiere decir según la voluntad de Dios. Ese como conviene le hace según la voluntad de Dios. Hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros
con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, o sea, Dios mismo, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dios lo escucha porque Él sabe que está haciendo las cosas según la voluntad de Dios. ¿Quieres fluir en lenguas? Fluye en lenguas si quieres, porque creemos en las lenguas. Y fluye en lenguas. Si quieres orar en lenguas, ora. Pero si quieres dejar solamente que el Espíritu Santo obre, sencillamente siéntate y reposa y cree que el Espíritu Santo está orando a tu favor. A mí me ha pasado muchas veces que no sé orar, pero en mi interior sé, tengo algo que me dice que debo orar. Me estoy explicando. Creo que a todos nos pasa. Uno sabe allá algo le está diciendo que hay que orar, pero no sabemos orar, no sale nada. No sale nada, o sea, no abro mi boca y no, como que no corre, Padre amado en el nombre de Jesús, y como que Padre amado en el nombre de Jesús, Padre amado, y no sale nada. Yo entiendo en ese momento que necesito al Espíritu Santo. Padre, ayúdame con tu Santo Espíritu. Y lo que hago es quedarme tranquilo y en silencio. Y con los minutos voy sintiendo una paz interior indescriptible. Yo sé que es el Espíritu Santo que está orando. Aleluya. Amén. Cuando tú estás orando, me pasó una vez, no sé si aquí comenté este testimonio, a mí me pasó una vez, estaba en el apartamento orando en la mañana y empecé a fluir en lenguas. Cuando tú oras en lenguas, tú no sabes que estás orando, pero tú sabes que el Espíritu Santo está ahí. Amén. Y estaba orando y empecé a fluir en lenguas y en lenguas y en lenguas. Y el Señor me trajo una interpretación y yo estaba orando por Honduras. En ese momento Honduras estaba viviendo un conflicto político muy agudo. Y yo recuerdo que me arrodillé. Yo me arrodillé, me tendí en el piso. Me arrodillé y después me tendí en el piso orando allí. Y extendí mi mano. Pero no la extendí porque yo dijera, pensara, voy a extender mi mano. No, sencillamente extendí mi mano y seguí fluyendo en lenguas. Yo hubo un momento, hermano, gente, denme su mano derecha. Párese para que lo vean. Haga fuerza con su mano. Yo sentía ahí arrodillado que alguien del otro lado tenía mi mano así, y hacía fuerza. Y yo estaba orando, fluyendo en lenguas y orando. Tenía mis ojos cerrados, percibía algo que iluminaba mi entorno y yo sentía que había una mano poderosa ahí. Y el Espíritu Santo me decía, te has unido con un hijo mío en Honduras que también ora por su nación. Allá entendí que allá había alguien orando por su nación y yo estaba aquí intercediendo por su nación en lenguas. Y es tan importante interceder por nuestra nación. Aleluya. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Glorioso Dios. Ten misericordia de Colombia, Señor. Santo es tu nombre, Señor. Ten misericordia de nuestro país, hermoso Dios. Solo tú sabes por qué pasamos por donde pasamos, porque hay propósito tuyo, Señor. Proclama ante ti tu misericordia con nuestro gobierno y con nuestra nación, Señor. Me identifico con el pastor Abraham que esta mañana oraba en su iglesia, clamando tu gracia, tu favor y misericordia sobre la tierra colombiana para que envíen las lluvias y se apaciguen esos incendios. Pero también envía la lluvia de tu espíritu para que se apaciguen los espíritus que se levantan en contra de la nación, Señor. Pero ante todo despierta tu iglesia, Padre, para que se levante en oración intercesora en favor del suelo que nos has dado como patria y nación, Señor. Ten misericordia de nuestro presidente y su gobierno, porque ellos no conocen de tu gracia y de tu amor, y lo que hacen lo hacen equivocadamente por ignorancia. Ten misericordia de ellos y sálvalos, y permite a la nación colombiana entender tu gracia, viendo tu obra perfecto. Oh Dios de los cielos, esta nación te pertenece. Obra en favor de ella, Señor. Te lo pedimos, Padre, en la unidad del Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Oh, aleluya. Debes orar por la nación. Es la nación donde Dios te permitió nacer, hermano. Amén.
Solo Dios sabe cómo nos duele nuestra patria. Y a mí me duele mi nación. A mí me duele tener un gobierno como el que tenemos. Y si tú votaste por este gobierno, yo no te culpo. Lo hiciste por ignorancia. Pero tengamos presente que el Señor le permite a Colombia pasar por donde está pasando, para que entendamos qué es lo que no conviene. Y la misericordia de Dios nos aparta de nuestro amarillo, azul y rojo. ¿Qué más hace el Espíritu Santo por el creyente? Nos fortalece. Esto es muy importante para momentos como este. Cuando tú analizas el costo de vida, tú te vas a año y medio atrás y miras cuánto valía tu mercado en ese entonces a lo que vale hoy. Miras el ingreso de hace año y medio a lo que ingresa hoy, la capacidad adquisitiva de tu ingreso, y te das cuenta que ha disminuido sustancialmente. Ves lo que ves alrededor. Tú necesitas fortalecerte en el Señor, y el Espíritu Santo te fortalece. Y dice la Escritura en Efesios 3:16. Efesios 3:16 dice la Escritura así: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Tú necesitas fortalecer el hombre interior para que el hombre exterior pueda manifestar esa fortaleza de Cristo. Amén. Como dice Silvestre, ¿amén o no amén? ¿Qué más hace el Espíritu Santo? En virtud del sello, como arras, el Espíritu Santo garantiza la resurrección o transformación en el arrebatamiento para estar con el Señor para siempre. Es la obra del Espíritu Santo. La mayor expresión del poder del cielo se dio por el Espíritu Santo cuando levantó a Jesucristo de los muertos. Amén. Y ese poder que levantó a Jesucristo de los muertos es el que está en ti y está en mí. Y es el mismo poder que nos levantará un día en resurrección para estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. O nos transformará si no hemos partido antes. Por eso dice Romanos 8:11. Romanos 8:11, y es un condicional que dice aquí la Escritura. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, quiere decir, si el Espíritu Santo está en ti, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Quiere decir, léelo en otra traducción, mi amor. El Espíritu Santo te va a transformar. El Espíritu Santo te va a resucitar. Y si no has muerto antes, el Espíritu Santo te va a resucitar y te va a dar un cuerpo transformado, un cuerpo glorioso como el de Jesucristo y el de los ángeles, y estarás en el cielo con él. Aleluya. Amén. Romanos 8:11, traducción lenguaje actual. Dios resucitó a Jesús, y Él también hará que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Esto Dios lo hará por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Amén. Amén. ¿Entendemos quién nos está discipulando? ¿Entendemos la dimensión de quien está en nosotros? Por eso la Escritura dice: es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hermano, ¿entendemos quién nos guía? ¿Quién nos revela? Un día me hicieron una pregunta, hablando de interpretación bíblica, y me hizo la pregunta a este hombre. Digo: hermano Daniel, ¿usted a quién sigue? ¿A Calvino o a Arminius? ¿Perdón? ¿Usted a quién sigue? ¿Al Calvino o a Arminius? Yo le dije: vea, hermano, ni a Calvino ni a Arminius. Del calvinismo tomo unas cosas, dejo otras. Del arminianismo dejo unas cosas, tomo otras. Yo sigo a Jesucristo y me centro en la palabra. Se acabó. Y lo que el Espíritu Santo me revele, eso es. ¿Por qué? Porque estos conceptos, estas enseñanzas están sujetas a interpretaciones teológicas, dependiendo de la corriente teológica. Y la iglesia, para mal, porque es para mal, se ha dividido en los que siguen a Calvino y los que siguen a Jacob Arminius.
Usted es calvinista, usted es arminianista. No, hermano, somos cristocéntricos, bibliocéntricos, somos hijos de Dios. Jesucristo cuando venga por su iglesia no va a preguntar: ¿usted es de Arminio o usted es de Calvino o usted de fulano o usted de sultano? Jesucristo viene por los que están sellados por su Santo Espíritu. Jesucristo viene por su iglesia. Jesucristo viene por los que han nacido de nuevo. Amén. Jesucristo no viene por una denominación, ni viene por una línea teológica interpretativa. Jesucristo viene por su iglesia. De ahí el Espíritu Santo y su trascendencia como discipulado. Por eso Romanos 11:33 dice algo que a mí me fascina. Pablo en Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Es más, vamos a ponerle más el entono, el entonamiento, el énfasis de exclamación. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Aleluya. Pablo levanta esta doxología en reconocimiento a la grandeza de la obra, la persona, la gracia y el amor del Espíritu Santo. Amén. Y yo me identifico con ese pasaje porque entiendo por gracia divina quién es el que me discipula, quién es el que me guía, quién es el que me acompaña, quién es el que me consuela. El Espíritu Santo de Dios. Por eso el Espíritu Santo cumple su misión esencial en el plan divino. El Padre lo planeó. Jesucristo lo ejecutó en la cruz. Pero el Espíritu Santo lo revela, lo imparte, lo trae a cada vida y discipula a cada creyente. Amén. Haciendo honor a lo que dice Isaías 42, lo buscan. Isaías 42:1 dice así: palabra profética que se cumple en Jesucristo y se extiende a la iglesia por obra del Espíritu Santo. Isaías 42:1 dice: he aquí mi siervo. Isaías 42:1: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Hablando del Espíritu Santo en Jesucristo. Y si el Espíritu Santo reposó en Jesucristo, quiere decir que el Espíritu Santo reposa en la iglesia, porque la cabeza y la iglesia están unidas. La cabeza y el cuerpo están unidas. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y si sobre la cabeza está el Espíritu Santo, sobre la iglesia está el Espíritu Santo. Amén. Pongámonos en pie, por favor. El Espíritu Santo es el discipulador perfecto. Él es el que nos guía. Él es el que nos llena. Él es el que nos sacia. Él es el que nos advierte. Él es el que nos revela la obra perfecta del cielo. Por eso le pido el favor a mi esposa. Le pido el favor a mi esposa para que termine esta enseñanza orando. Que sea la gracia divina guiándola y la iglesia recibiendo lo que el Espíritu Santo les está dando. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre de la gloria, Señor y dador de vida, gracias, Padre, por cada una de las vidas, Señor, que están aquí congregadas. Gracias, Señor, por cada hombre, por cada mujer, por cada niño y joven, Señor. Gracias, Señor, porque a ti te plació traerlos esta mañana. Señor, y yo doy toda honra y toda gloria a ti, Padre Celestial, porque tú has quitado vendas, has destapado oídos y estás transformando corazones, Señor. Corazones duros, Señor, pero tú los vuelves corazones de carne. Señor, gracias porque es tu Santo Espíritu actuando en favor de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has traído y
nos llevarás, como dice tu palabra, de gloria en gloria. Gracias, Señor, por cada hogar aquí representado, por cada varón, por cada sacerdote de su hogar. Señor, yo te pido que derrames una unción fresca sobre estos varones, sobre estos sacerdotes que tienes en este lugar. Señor, para que ellos tengan sabiduría de lo alto, Señor, y no desvíen su mirada ni a izquierda ni a derecha, sino mantengan sus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Espíritu Santo, bendice también a cada mujer aquí. Bendice esas ayudas idóneas, Señor. Bendice cada varona, Señor, porque a ti te plació tenerla en este lugar. Señor, desata sus dones, Señor, sus ministerios, Señor, que ellas sean adoradoras, Señor, que ellas te busquen, que ellas intercedan, Señor, como a ti te agrada, Señor. Gracias por estos hombres, estas mujeres, Señor. Bendice a los más pequeños, a los jóvenes, a los prejuveniles, a la infancia, Señor. Guárdalos en el hueco de tu mano. Gracias, Señor, porque hoy hemos entendido la importancia del nacer de nuevo, del tener al Espíritu Santo como el discipulador personal. Hemos entendido el sello del Espíritu Santo, pero también entendemos, Señor, que tenemos un compromiso, el buscar todos los días, buscar ese aceite fresco, esa unción fresca, todos los días. Gracias, Espíritu Santo, Paracleto, ayudador, compañero permanente, por estar en nuestras vidas. Señor, nos comprometemos a cuidar este templo, este cuerpo, porque tú nos lo diste, pero ahora entendemos que no nos pertenece, solo somos mayordomos para guardarlo, para cuidarlo, porque aquí está en nuestro interior el Espíritu Santo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por estar en este lugar, por estar en nuestras vidas todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.